Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí de nuevo Jaime Vicente Chagüe, en esta ocasión convocado una vez más por Miguel. Miguel nos ha pedido que hablemos de una película de 1976 de nacionalidad canadiense, dirigida por Nicholas Gessner, con Jodie Foster, Martin Sheen, Alexis Smith en los papeles principales. Una película que aquí en España se tituló La muchacha del sendero. Como es de rigor, agradecerle enormemente a Miguel que haya contado conmigo una vez más para esta crítica a la carta. Y además le quiero hacer un agradecimiento que es extensible a muchos de vosotros. Y es, desde un punto de vista egoísta, teneros también como descubridores de películas. De obras que no son muy conocidas, pese a que en ellas hay mimbres de buen cine, y que han permanecido casi en el anonimato. Sobre todo porque, y aquí va una confesión para Miguel y por ende para todos vosotros, no había visto La muchacha del sendero y por el nombre os diría aquello que dice ahora la gente de me quiere sonar, al menos por el título. Así que, de nuevo, agradecerle a Miguel, agradeceros a todos que además de obras maestras, de las que siempre apetece hablar, también tengamos hueco de vez en cuando para películas más pequeñas, pero que pueden ser tan interesantes como la que nos ocupa. Es una película además que es cierto, es muy poco conocida en nuestro país. De hecho, y esto no os importa absolutamente nada, pero es posible que el que yo estoy haciendo ahora mismo vaya a ser el análisis en castellano más amplio que vais a encontrar de La muchacha del sendero en toda la web. Así que mira, ahí queda eso que me llevo. Pero hablando en serio, La muchacha del sendero, como ya os he dicho, es una cinta canadiense, obra de un realizador, Nicholas Gessner, de origen húngaro, pero afincado en Francia, con muy pocos títulos relevantes en su filmografía. Quizás sea este el más conocido, a pesar de ser una cinta que, por lo general, como ya hemos dicho, es bastante poco recordada. Al menos, insisto, esto en España. Cuenta con un guión escrito por Laird Koenig, un novelista que adaptó aquí su propia novela, pero que tiene muy pocos créditos en cine y televisión. De hecho, de lo más relevante con lo que cuenta es con haber escrito varios capítulos para la serie Flipper, aquella del delfín que algunos recordaréis. En definitiva, esta es una película que a priori podría no encerrar demasiados atractivos y que sin embargo resulta tan extraña a ratos, tan ingenua en otros, tan perversa en algunas cuantas ocasiones y tan inclasificable en líneas generales, que solo cabe calificarla, valga la redundancia, de toda una rareza para su tiempo. Forma parte de ese tipo de cintas que juegan, y valga el verbo, en esa categoría de infancias oscuras, o directamente películas sobre la oscuridad de la infancia. Una etapa muy bonita, efectivamente, de juego, de aprendizaje, de descubrimiento, de crecimiento. Y precisamente por todo eso, una etapa que puede estar también repleta de obstáculos. Luego, por cierto, cuando nos metamos en faena, sí que me gustaría comentaros algunas pocas películas que se me han venido a la cabeza mientras estaba viendo La muchacha del sendero. Por cierto que esto, el hecho de que haya precedentes, no significa en ningún caso que eso anule o invalide una película. El hecho de que se inspire en otras, y no vamos a hablar de películas corrientes precisamente, creo que es más, enriquecen a esta muchacha del sendero. Porque además son un tipo de cintas que juegan en un alambre muy fino, en el límite, no sé si de la moralidad, o no sé si de los límites que marca la sociedad y que acabamos llamando moralidad, pero sí podría asegurar que en este caso también estamos ante una película que puede resultar incómoda. De esas que te obliga a hacerte según qué preguntas mientras las estás visionando.
De esas que, por otro lado, también te convierte durante escasa hora y media de metraje en juez de lo que estás viendo, aunque no te apetezca y no quieras arrogarte ese papel. Técnicamente es cierto que no es una película asombrosa. Tiene, para mi gusto, además, algún fallo de ritmo, pero toda la valentía que refleja la convierte en una película que os recomiendo ver si no sois firmes defensores de la infancia como una etapa 100% idílica y maravillosa de nuestras vidas. 3 estrellas y media sería mi nota personal. Y además de por esa incomodidad que os he comentado, tan inusual en la época, hay otro factor importante que eleva muchísimo la película por encima de sus presupuestos iniciales. Y ese factor os lo voy a decir luego. Me voy a poner muy misterioso, pero vamos, creo que en realidad es bastante previsible y muchos ya os figuraréis por dónde van los tiros. Cuesta mucho para empezar el encuadrar esta película en algún género en concreto. En algunos casos, si busquéis en web, veréis que la catalogan de terror, en otros de suspense, en otros de drama psicológico, que podría ser el que más cerca está. Ninguno y a la vez todos tienen algo de razón. Todo eso, en mayor o menor medida, lo podréis encontrar en La muchacha del sendero. Pero yo creo que la cinta atesora incluso más cosas todavía. La mini sinopsis de rigor. Y con esto quiero decir nada que no vayáis a ver los primeros 5 o 7 minutos de película. Tenemos a la protagonista absoluta, en este caso Rin Jacobs, encarnada por una muy jovencita Judy Foster. Interpreta a una chica de 13 años que está a punto de soplar las velas de su cumpleaños, de ese 13º cumpleaños en su casa. Es una casa costera, aislada y dentro de un pequeño pueblo. Ella está completamente sola, con su tarta. Esto ya la verdad es de esas cosas que poco mejor pueden reflejar la soledad que un niño celebrando solo su cumpleaños. Y justo después, además, vamos a ver a la chica fumarse un cigarrillo. Todo esto, insisto, en un minuto. O sea, ya nos ha puesto la película enfrente un personaje infantil que se sale de los estereotipos más corrientes. Además se da la casualidad de que esa misma noche de la que os estoy hablando es la noche de Halloween, lo cual, queramos o no, siempre le va a dar un barniz siniestro. Esa misma noche llama a su puerta Frank, interpretado por Martin Sheen, un treintañero, podríamos decir, que ya desde el principio da muy mala espina y muy mal rollo. Es hijo de una mujer llamada Cora, encarnada por Alexis Smith, que es la casera de la familia de Rin. Y las malas sensaciones que nos da ya desde el principio el personaje de Martin Sheen, este Frank, no tardan en confirmarse. El tío empieza a sobar las manos de la niña, le dice que es muy bonita, le da una palmada en el trasero, etc. Y se va sin que la cosa haya pasado a mayores. A la mañana siguiente, la que va a la casa es esta mujer, Cora, la madre de Frank, la propietaria, y exige ver al padre de Rin. Y la niña lo que pretexta es que su padre no está en casa, que se encuentra de viaje. Cora se empieza a mosquear muy seriamente con él. ¿Por qué? Porque nunca ha visto a su padre. La niña, por otro lado, nunca está en el colegio. Y también se nos da a entender que esta mujer ya está harta de esa familia y está deseando echarles a la calle. En un momento dado se produce una discusión entre ambas porque la niña dice, vale, hazlo, adelante, y entonces voy a contar lo que me hizo tu hijo la noche de mi cumpleaños, la noche de Halloween. Justo después vendría la parte con spoilers. A partir de ahora, insisto, aviso de los gordos, voy a desvelar detalles importantes de la trama, como dicen en alguna web cinéfila. Así que tenéis dos opciones. Por un lado, ver la película y seguir viendo esta videocrítica, o seguir viendo esta videocrítica y a lo mejor se puede dar la magia y el sortilegio de que por lo que os cuente os pueda interesar ver esta peli. Eso ya lo dejo a vuestra elección, pero vamos, que por mí no quede, me dispongo a soltar
no ahora mismo, pero sí en breve, spoilers como pianos de grandes. No salen pianos en la película, por cierto. Os decía antes lo de que me cuesta encuadrar la muchacha del sendero en un género en concreto, o incluso en un subgénero. Pero creo que lo que más se ajustaría para definirla sería que estamos ante una especie de cuento infantil dirigido a adultos. Creo que se nos dan bastantes pistas a lo largo de la película. Hay un amplio abanico que iría desde Caperucita Roja hasta Hansel y Gretel, dos cuentos de los hermanos Grimm, por cierto. Y muy pronto vemos que esa pequeña encarnada por Jodie Foster podría ser perfectamente una Caperucita Roja amenazada por el lobo, por ese depredador sexual, por ese pervertido que interpreta Martin Sheen. Bien podría ser ella también, y hablo del personaje de Rin, del de Jodie Foster, una variante de Gretel, amenazada por una madrastra malvada, en este caso esa Cora, la madre del lobo feroz, al que da vida Alexis Smith. De hecho, si el personaje de Jodie Foster fuera aquí Gretel, también contaría a su vez con un Hansel. Un joven algo más mayor que ella, que cojea porque tiene polio, que es aprendiz de mago y que se llama Mario, interpretado en esta película por Scott Jacobi. Este Mario será su compañero, su único amigo y algo más, y aliado contra los monstruos que van a representar los adultos de la película. Hay otro personaje que es tío de Mario, además, que es policía de profesión y que este sí, oh milagro, es un adulto buena persona. Ya que estamos con las fábulas, este policía podría ser perfectamente ese ayudante que suelen tener los protagonistas de multitud de cuentos, como es el cazador que daba caza al lobo en Caperucita Roja. Creo que esta es la forma precisa de afrontar una película como la que nos ocupa, o por lo menos la mejor forma de intentar entenderla. Porque es verdad que si te enfrentas a ella en frío, te puedes plantear quizá demasiadas preguntas que no van a tener respuesta. ¿Por qué esa niña actúa así? ¿Por qué nadie la ayuda? ¿Es que no hay un solo adulto cuerdo en todo ese pueblo? O no ya cuerdo, sino directamente decente. De todas formas, subrayo lo de cuento infantil para adultos. Y aquí, si os parece, continúo con el spoiler donde me había quedado justo antes, después de la introducción principal de la película. Durante esa discusión, Cora le exige a la niña que le deje entrar en el sótano de la casa. Y vemos que Rin se opone con mucha firmeza. Y la madrastra, la dueña de la casa, también se pone tozuda. Entonces empieza a levantar la trampilla, comienza a descender las escaleras del sótano, observa algo que nosotros no vemos y pega un chillido de horror puro. La trampilla cae accidentalmente sobre su cabeza, ella a su vez cae y se queda totalmente seca. Esto es muerta al 100%. Y con nuestra pequeña protagonista aceptándolo, en fin, con una serenidad y una frialdad que ya le gustaría al John Doe de Seven, por lo menos. Es cierto que, en realidad, ella no la ha matado. Todo ha sido un accidente, pero vamos, que a la pequeña le ha venido que ni pintada esta desgracia. Yo creo que en el universo que nos plantea Nicholas Hessner, el personaje de Jodie Foster perfectamente podría haber acabado con sus propias manos con esta señora, pero tengo la sospecha de que ni el realizador ni su guionista tenían la intención, o por lo menos no querían ir tan lejos. Creo que tratan siempre de mantener una distancia, no quieren que en ningún caso sintamos, por un lado, es verdad, piedad por esa niña, pero tampoco ni que digamos todo el rato, pobrecita, lo que le va a pasar, etc. O sea, de hecho, en las escenas de acoso por parte de Martin Sheen, se nos muestra a un personaje muy pequeño de edad, en apariencia muy indefenso, pero con una fuerza tremenda.
Por otro lado, yo creo que lo que tampoco querían hacer es que este personaje nos causara rechazo matando a nadie a sangre fría. En todo caso, y con toda la frialdad del mundo, el personaje de Jodie Foster deja el cadáver de Cora ahí, bien encajadito en el sótano y oye, a seguir aquí directamente su vida como si no hubiera pasado nada. Como os comentaba al principio, todo esto es jugar en un alambre muy fino. Os decía también que hay varias películas que se me han pasado por la cabeza mientras veía La muchacha del sendero y sí que creo que son influencias directas. Influencia, recuerdo, no es lo mismo que copia, no es lo mismo que plagio, no es lo mismo que homenaje. Tenemos suspense, en primer lugar. Yo la citaría la primera, la película de Jack Clayton, una obra maestra, supongo que muchos la habéis visto y si no, por favor, ya estáis tardando, que adaptaba la novela de Otra vuelta de tuerca de Henry James. El otro, valga la repetición, peliculón, tremendamente incómodo también, dirigido por Robert Mulligan, que introducía esa variante del gemelo malvado hasta sus últimas consecuencias. Otra cinta que yo creo que es la que más me ha recordado a esta de La muchacha del sendero, y también es anterior, es A las 9 cada noche, también de Jack Clayton, que grandes películas de chavales perversos nos ha dado. En aquel caso era sobre un grupo de niños que tras morir su madre, la entierran en el jardín, temerosos de que los envíen a un orfanato. Luego aparecía por ahí su padre, que era Dick Bogart. En fin, película también para que le echéis un ojo. ¿Qué tenemos entonces aquí, en La muchacha del sendero? Básicamente una plasmación bastante visceral, algo bestia en ocasiones, de ese sueño que yo creo que todo niño, y sobre todo niño a su paso a la adolescencia, tiene. Por escasos minutos, es verdad, porque es algo con las patas muy cortas. O sea, enseguida ve que por unos motivos u otros debe acabar recurriendo a papá y mamá. Pero es ese anhelo de independencia, el de que los adultos no te den órdenes, que no te digan lo que debes hacer y tampoco, y muy importante, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El personaje de Jodie Foster no revela en palabras nunca, o muy poquitas, de forma explícita, qué es lo que le motiva a actuar como actúa. Pero sí que cuenta con algunas frases que yo creo que son muy ilustrativas. No le gusta que la gente le diga cómo tiene que ser, por ejemplo, y sobre todo, también lo que dice es que no va al colegio porque allí solo hay gente diciéndote qué es la vida y por lo tanto no la descubres por ti mismo. Todo esto además sin olvidar la perspectiva femenina, indudablemente, que tiene la película, cuando no feminista, con todo un icono, en este caso Emily Dickinson, representada en ese libro del que no se separa Rin, ni siquiera cuando está viajando en autobús. Llegado este punto de crítica a la carta, creo que es necesario hablar un ratito de Jodie Foster. Efectivamente, ella era, supongo que muchos lo habréis adivinado, os habrá llamado la atención el factor diferencial de la película. Os habrá llamado la atención, decía, lo de... Me empiezo con subordinadas y si no me lío... Os habrá llamado la atención que sea una película de 1976 protagonizada por Jodie Foster, que efectivamente tenía apenas 13 o 14 años, me parece. Ella es de 1962 cuando hizo esta película. La Foster aquí es la que en sí misma suma enteros para la propia película. No tengo ni idea de qué habría pasado si hubiera sido otra actriz de su edad la que hubiera encarnado ese papel, porque es un papel muy difícil en todos los sentidos. No solo está en todas las escenas, sino que prácticamente copa todos los planos, e incluso cuando no la ves, parece que está. Ella es la que hace también de la película algo imprevisible mientras la estás viendo. Solo un pequeño ejemplo. En un momento ya crees que puede pasar aquí cualquier cosa en la película. Por ejemplo, cuando empieza a intimar con este amigo suyo, con Mario, este chico comienza a sentirse mal, como si alguien le hubiera envenenado la taza del té. Evidentemente, o evidentemente no,
el personaje de Jodie Foster no la ha envenenado, pero tienes ese par de segunditos de duda pensando de que, oye, a lo mejor esta cría ha sido capaz de hacerlo. ¿Te crees que esa cría, con toda esa frialdad, con toda esa fortaleza, sea capaz de llegar lo más lejos que pueda con tal de conservar su independencia? Por cierto, y ya que he nombrado este momento, aprovecho para soltar ya el spoiler definitivo, el spoiler que explica quién es esta niña, qué hace allí sola, etc. Esta chica vivía con su padre y con su madre y se acabaron divorciando. Según relata ella, y recalco mucho esto de que lo relata ella porque en un momento dado ya no sabes a qué atenerte, su padre era el bueno y la madre era la mala, la que la maltrataba, y ella quiere vivir con su padre. Sin embargo, el padre de Rin está muy gravemente enfermo, está prácticamente en estado terminal, motivo por el cual la niña se angustia, porque ve que va a acabar viviendo con su madre y ella sinceramente no tiene ninguna ilusión. Sin embargo, antes de morir, el padre le dice dos cosas. Primero, que tire su cuerpo en el mar, de forma bien profunda, para que nadie sepa que ha muerto. Segundo, que cuando venga su madre a verla, le ponga en el té unos polvitos blancos que tiene guardados en un frasco en la cocina, porque eso es un sedante y eso la va a tranquilizar. Y desde luego que la tranquiliza, porque todo esto sucede, tal y como relata Rin, y cuando la madre se lleva esa taza de té a la boca, se queda fiambre, totalmente seca, de forma casi instantánea. Rin dice que no lo sabía, que ella pensaba que era un sedante, pero al parecer lo que tenía ese frasco era cianuro y además cianuro del bueno. Por tanto, eso que había visto en el sótano Cora y que la había aterrorizado tanto, era el cadáver de la madre de la chica. Embalsamado por ella, además, porque tal y como relata a Mario, lo aprendió a hacer gracias a la generosa biblioteca que tienen en casa. Pero bueno, como veis, la protagonista no mata a nadie de forma consciente, salvo el final, claro, que luego repasaremos. En todo caso, y volviendo al tema de Jodie Foster, viéndola en esta película, no sorprende tanto lo que hizo aquel mismo año en Taxi Driver, interpretando otro personaje emblemático, otro personaje polémico, otro personaje complicadísimo, y que fue el de Iris, la prostituta menor de edad. De hecho, ya había trabajado a las órdenes de Scorsese, no con tanto peso, pero sí que lo hizo en Alicia ya no vive aquí. Además, con esta película fue cuando Gessner le echó el ojo y se dijo, un momento, yo a esta chica la quiero. Y en esta película, y hablo de en la película que nos ocupa, que es La muchacha del sendero, la Foster demuestra que era posiblemente la actriz más talentosa de su generación y que los premios, en su caso 2 Oscars, si no recuerdo mal, y algunas nominaciones más, no caen llovidos del cielo. Me figuro a este director, a Gessner, directamente frotándose las manos mientras veía la película y diciéndose a sí mismo, lo que tengo aquí, vamos, es oro molido, es canela en rama, es lo que vosotros queráis decir. Y posiblemente también pensando este Gessner que si por alguna película iba a ser recordado, iba a ser por La muchacha del sendero con Jodie Foster. Es impresionante cómo acaba la película, la Foster. Resumiendo mucho, Rin, esta vez sí, y aquí ya os cuento el spoiler definitivo, mata de forma consciente a su lobo feroz, al personaje de Martin Sheen, poniéndole una buena dosis de cianuro en el té, como ya había hecho accidentalmente con su madre. Por cierto, importante lo del cambio de tazas, que esto siempre, cada vez que veo una película, se me viene a la cabeza. Ya sabéis, y os lo digo, en el caso de que alguna vez sospechéis que vayáis a ser envenenados. Por supuesto, no os voy a dar el consejo si sois los envenenadores. Cambiar las tazas en el último minuto no siempre funciona, no siempre es efectivo. Tenedlo siempre en cuenta. Pero bueno, volviendo al tema, que no quiero desvariar, el personaje de Martin Sheen empieza a sentirse muy mal y muere. Pero no vemos en pantalla, o mejor dicho, en plano, cómo muere.
lo que vemos es el primer plano de la mirada de Jodie Foster, con un fuego detrás también de chimenea muy sospechoso y desenfocado. Lo que vemos es solo la mirada de ella mientras ve a Martin Sheen agonizar. Gessner además estira este plano durante prácticamente 2 minutos, en los cuales además vemos desfilar la totalidad de los títulos de crédito de la película. Insisto en eso, es como si el director se dijera: esta ocasión, esta mirada, solo la voy a poder aprovechar una vez en la vida, porque esta enana va a llegar muy lejos y mucho me temo que jamás podré contar con el presupuesto suficiente para contratarla, porque va a ser una estrella, como al final todos sabemos, así fue. Es un final, por otro lado, muy de cine europeo, muy de arte y ensayo, como se decía por aquel entonces. Pero bueno, en resumen, con todo esto lo que os quería decir es que la Foster eleva muchísimos enteros, una película que en ocasiones tiene algunos fallos de ritmo, desde mi punto de vista, sobre todo a raíz de conocer ya el secreto que guarda la chica y que os he revelado. Hay también una distancia enorme entre ella y su Hansel, su amigo Mario, que además se reserva un truco que enseguida vemos que es, en fin, con mucho paralelismo con La huella de Mankiewicz, de unos poquitos años antes, y que no resulta muy sorprendente. Hay algo, por cierto, que en una película, es una película, que el 90% de la cual transcurre en la misma casa. Tiene esa esencia eminentemente teatral, además de la película de Mankiewicz. Pero bueno, todo esto, insisto, salvando muchas de las distancias. No creo que quisiera o que fuera La huella de Mankiewicz la película que Gessner tenía más en mente a la hora de poner en pie esta. Pero a lo que iba, con esos 14 añitos que tenía Jodie Foster, despliega una madurez que en ocasiones asusta. Ya que menciona a su compañero de reparto, hay una secuencia que, sin ser de ningún asesinato o crimen, os diría que es casi la que más nos sorprende y más nos impresiona. Estos personajes de Rin y Mario intiman, se hacen amigos, se enamoran y finalmente se acuestan. De hecho, hay un plano muy llamativo que es el del cuerpo de Rin de espaldas y desnudo para meterse en la cama con el chaval. Lo cierto es que en un solo año, y siendo, insisto, todavía adolescente, la Foster protagonizó 2 no polémicas, pero llamémosle controversias. Por supuesto, la prostituta adolescente de Taxi Driver y este personaje también. Pero, aclaración importante si veis la película, esos planos que vemos no son de Jodie Foster. De hecho, es la hermana mayor de Jodie Foster, Connie, que entonces tenía 20 años, la que sirvió de modelo de cuerpo para la ocasión. En todo caso, a la actriz y a la familia, por extensión, no les hizo demasiada gracia todo esto, porque la gente podía pensar que la niña se había desnudado en pantalla, y de hecho es lo que parece, está lo suficientemente bien editado para que dé esa impresión. La verdad es que incluso se cuenta que hubo amenazas de acudir a los tribunales por parte de la familia de Jodie Foster, pero en realidad, al no ser su cuerpo, se estimó que no había ninguna parte perjudicada. Pero bueno, en fin, la chica, y hablo de Jodie, no lo pasó especialmente bien durante toda aquella escena, y quizás la razón por la cual no suele hablar con especial cariño sobre esta película. En todo caso, sí que es un momento muy llamativo, que no te esperas para nada, porque es verdad que estamos hablando, pero en realidad sí que nos lo podríamos esperar, porque tiene todo ese aire de cuento, pero a su vez de cuento para adultos, que puede llegar un momento así, ¿no? Y sí que lo que hace es, además, otorgarle toda esa turbiedad, ya no de cuento para adultos, sino cierta turbiedad, ¿no? De cuento para adultos, pero con un pasito más adelante. Porque al final lo que tenemos aquí es un cuento, pero un cuento en el que hay asesinatos, hay sangre, hay un pedófilo,
hay sexo. Vemos incluso, además, que esto no lo he comentado, como un pobre hámster es torturado con un cigarrillo de forma bastante realista, digamos, en otra escena difícilmente olvidable, Pero según dicen, al parecer, el pobre animalillo ya estaba muerto cuando se rodaron aquellos planos. En fin, esto es como el propio personaje de Jodie Foster. Bien nos lo podemos creer, bien podemos tener, en fin, nuestro sentido arácnido de la sospecha en límites muy altos. Vosotros decidís. Y bueno, y hasta aquí la crítica, la carta en general de esta película. Espero que os haya gustado. Espero sobre todo que le haya gustado a Miguel, que es quien nos la ha pedido. Cualquier otra película de las que os apetezca hablar, ya sabéis dónde estamos. No os olvidéis, primero, no os olvidéis, suscribiros y seguir haciendo crecer a esta gran familia del canal de Acción Cine, que ya cuenta con 50.000 suscriptores. Podéis leer las instrucciones justo debajo para solicitar las críticas. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine en YouTube. Por supuesto, nos seguimos leyendo en ya en el número de febrero y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.